se encuentra a nivel del ciego, ¿no? El colon, y es un fondo de saco, es un saco, ¿no? Una formación sacular ciega, ¿no? En la cual esto vamos a ver que normalmente, ¿no? Sirve simplemente una formación sacular que no cumple ninguna función en el adulto. En el niño se decía que esto cumplía una función algo similar a la amígdala. ¿Por qué? Porque estaba constituida toda su superficie interna con presencia de folículos linfoides, ¿no? Entonces eso se le daba cierto grado de repente, ayudaba a la inmunidad. Pero esto, bueno, en el adulto se ha visto también que no pasa nada cuando con esta apéndice, ¿no? Que no tiene, no cumple ninguna otra función, sino que algunas veces podría provocar cierto tipo de lesiones, ¿no? Y sobre todo lesiones que puede ir de una lesión infecciosa, inflamatoria, y comenzar esta lesión y terminar en sala de operaciones. Con esto se dice entonces de que la apendicitis, una vez que se inicia el cuadro clínico, nadie la va a parar. Eso continúa, continúa y continúa hasta el proceso final donde intervienen ya los cirujanos. Se dice también de que la población, cerca de un 7% de la población es afectada por este cuadro apendicular, ¿no? Y que se presenta a cualquier edad. Pues esto no tiene un límite que en tal grupo etario es el más común. Puede presentarse en cualquier edad, salvo eso sí, que es rara en los dos extremos de la vida, ¿no? A veces en la primera década de la vida y también en personas mayores es un poco raro. Entonces dice que la incidencia de esto tiene dentro del grupo etario entre los 7 y 30 años de edad. Y que el sexo masculino, indudablemente, que es el más afectado. Bien, cuando nosotros hablamos de apendicitis aguda, entonces tenemos que ver que etiológicamente qué cosa es lo que puede producir. O sea, la causa de esto, el mecanismo principal del inicio de la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz apendicular. O sea, el cuadro obstructivo es el mecanismo, ¿no? Ahora, y esto podría ser generada por múltiples factores. Por ejemplo, dentro de todo este cuadro obstructivo que puede tener ello, entonces tenemos que ver, entonces, por ejemplo, los folículos linfoides que se encuentran dentro ahí pueden tener un aumento de tamaño, una hiperplasia folicular linfoide, ¿no? Y esto hace pues que se aumente como una cosa de repente, una reacción, ¿no? Que se dé así como se dé en las amígdalas, en las axilas, también se produce acá en la apéndice. Y esos folículos podrían generar un aumento de tamaño y esto pues podría ocasionar, ¿no? Ocasionar todo este inicio de esta lesión. O sea, actuarían igual que en la amígdala, le digo, en la faringe, ¿no? Entonces, más o menos así. Luego también podría ser otros factores desencadenantes, cuáles son los cuerpos extraños. También, por decir, estos cuerpos extraños localizados en la luz apendicular. Entre ellos, ¿qué cosa es? Los coprolitos. ¿Y qué cosa es los coprolitos? No viene a ser, esto va a ser un pasaje de entrada y salida de los restos alimenticios, ¿no? Ya sea de las heces. Y eso se puede, dentro de la luz apendicular, se puede acumular y muchas veces se puede estancar, se puede deshidratar, y entonces se produce una porción de heces deshidratada y que eso es endurecida y que eso lo conocemos como coprolito, ¿no? Que entonces esta masa central orgánica que rodea todas las capas, ¿no? Y ahí entonces esta masa, e inclusive se dice cuando estos coprolitos están dentro de la luz, entonces estos se van a rodear, o sea, la deshidratación, miren cómo se está llevando a cabo
que a veces hay capa de sales y fosfatos y carbonatos que se encuentran dentro de estos restos de heces deshidratados, que son los coprolitos, ¿no? Y esto aproximadamente constituye un 30% de casos de lesiones apendiculares. Otro factor también desencadenante de este cuadro, tenemos qué cosa, son los parásitos. Y dentro de ellas, ¿cuáles son? El Enterobius vermicularis, ¿no? El Enterobius vermicularis es el oxuro. También pueden participar también en estas lesiones, ¿no? A veces puede haber las ascaris lumbricoides, que también puede causar estos tipos de cuadros obstructivos. Otro cuerpo extraño, a veces puede producir también, ¿qué cosa? Puede provocar la tuberculosis peritoneal, puede ser. El tumor carcinoide, ya creo que hemos visto una lesión carcinoide, que también este acúmulo de linfocitos que se dan ustedes más a nivel distal, esto pues puede, y ustedes saben que ese acúmulo de linfocitos es a nivel de la submucosa, ¿no? Entonces puede originar lesiones a nivel del daño y causar cuadros obstructivos, ¿no? Y también la linfoma. Entonces, resumiendo esto, entonces ya tenemos pues que dentro de la etiopatogenia, no se olviden ustedes, está la causa: hiperplasia de los folículos linfoides, coprolito, cuerpos extraños, parásitos, acodamiento, me faltó decir todavía, es la brida, ¿no? Algunos pacientes que han sido operados y que pueden provocar o pueden tener una brida, también puede presentar eso. Tuberculosis, los tumores como son el tumor neuroendocrino del apéndice C. Muy bien, entonces ya tenemos toda esta causales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver entonces cómo es que evoluciona esta apendicitis, ¿no? El cuadro clínico o macroscópicamente, ¿qué cosa es macroscópicamente? ¿Cómo podemos ver nosotros? Macroscópicamente hay una evolución, ¿no? De acuerdo al grado de la lesión que se presente. Hay algunos cirujanos que diagnostican de inmediato, los análisis sanguíneos salen también dentro de los parámetros que nos permiten diagnosticar apendicitis asociado con el cuadro clínico bestial. De repente podemos hacer un cuadro clínico evidente, un buen cirujano, un buen internista lo diagnosticaron, ¿no? Y de repente podemos diagnosticarlo así, en este normal, estos de repente no tan simplemente congestivo, nada más como la que hemos visto en esta imagen, ¿no? Un apéndice cecal, de repente engrosada, vascularizada, ¿no? Y congestiva y con foquitos hemorrágicos. Puede ser eso. Como también puede darse el caso en que haya cierta duda con el cuadro clínico, o que no sea tan claro, o que de repente sea un niño, o de repente sea una persona de mayor edad, entonces el cuadro clínico no es tan notorio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto comienza muy levemente, comienza con un dolor, de repente un dolor periumbilical, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, porque acá ustedes cuando vayan al hospital le van a indicar unos análisis y a las 6 horas le van a indicar otro. ¿Para qué? Para ver, porque se dice que en esa variabilidad de tiempo puede haber los cambios macroscópicos y microscópicos que en la origen y que originan de una simple apendicitis aguda o simple apendicitis. Esto me va a llevar a una apendicitis aguda flemonosa o fibrinosa, una apendicitis aguda gangrenosa o perforada. Eso dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros nos centramos a cualquiera de estos, entonces dependen. Pero imagínense que todo es el apéndice cecal, que la superficie está congestiva. Apéndice cecal que muestra una superficie congestiva, vascularizada, ¿no? Algunas de ellas hemorrágicas, con fibrina,
Puede haber también material fibrinoso con fibrina y otra vez es perforada, necrosis con una necrosis y perforada. Esta es una secuencia, ¿no? En vez de hablar de cuál es la simple, flemonosa, gangrenosa, perforada, simplemente es así. Dependiendo, ¿no? Entonces, le repito, el apéndice cecal se encuentra, miren ustedes el grosor acá, aumentado de grosor si quieren, ¿no? O de diámetro, con una superficie congestiva, vascularizada, algunas de ellas con áreas de hemorragia, la superficie hemorrágica con fibrina, marcada con fibrina, con áreas de necrosis y también en zonas perforadas. Estamos hablando de todo el proceso macroscópico de la apendicitis, ¿no? Y no quiero diferenciar, porque se podría diferenciar. Por ejemplo, yo podría decir, ya, la apendicitis congestiva o catarral. Eso, ¿cuándo voy a encontrar o cuándo voy a decir que es una apendicitis congestiva o catarral? Esto ocurre cuando el lumen apendicular, ¿no?, se encuentra, se acumula ahí la secreción mucosa, ¿no? Y que esta secreción mucosa puede dar a inicio a todo este cuadro. ¿Y cuándo se puede producir eso? Por ejemplo, cuando viene una hiperplasia de los tejidos linfoides, ¿no? Eso puede producir tranquilamente. Esta hiperplasia de los tejidos linfoides, entonces va a producir un cuadro obstructivo, un daño en la lesión epitelial, y cuando hay daño en la lesión epitelial va a producir un daño vascular con zona de isquemia, necrosis, hemorragia, etc. Y comienza entonces a presentar todo esto. Conforme va evolucionando esta apendicitis catarral, este infiltrado inflamatorio crónico se hace cada vez más agudo y comienza desde la luz del apéndice cecal a ir hacia la pared. Y eso es lo que le va a producir pues otro tipo de apendicitis flemonosa, cúmulos de polimorfos nucleares, sale hacia la pared, se ve congestiva, hemorragia con zona de necrosis, con fibrina, y esta pared es tan delgadita que se perfora, apendicitis aguda perforada, ¿no? Entonces, cada uno tiene su secuencia, ¿no? Pero no porque si no, entonces le voy a mostrar solamente alguna fotito en la macroscopía y decir, cuál es la característica de, por ejemplo, la perforada o la característica gangrenosa, ¿no? No. Estamos hablando en forma general. Muy bien. Si hay alguna pregunta o si quiere que le aclare con qué consiste la gangrenosa, la perforada, la fibrinosa, con todo gusto. No hay problema. ¿Ya? No hay problema. Porque a veces uno encuentra, ¿y cuándo se llega a producir esta apendicitis gangrenosa o necrótica? Como le dije, depende del médico. Ha iniciado aquí de repente a las 6 de la mañana o de repente, ¿no?, digamos a las 10 de la noche. Ha iniciado esta lesión que el niño presenta, dentro del cuadro clínico, presenta pues un ligero dolor a nivel periumbilical, ¿no? Y ahí está malestar, un dolor que después, al poco tiempo, se incrementa este dolor y se dirige ¿hacia dónde? Se proyecta o se dirige esto pues hacia la fosa ilíaca, ¿no?, derecha. Ahí se avanza. Entonces se inició en la región periumbilical y luego se localiza hacia la fosa ilíaca derecha. Generalmente el dolor se inicia en forma repentina, uno está muy bien y sin cierto malestar, nada más. Pero posteriormente esto va comenzando a aumentar y cada vez el dolor se hace mucho más intenso. De repente puede aparecer ya la fiebre, puede aparecer malestar persistente en la fosa ilíaca derecha. De repente puede también, no tan solo, sino comienza a haber una fase, ¿no? Al inicio no se presenta nada en particular, uno lo ve tranquilamente al paciente, pero de repente usted lo mira y a las 6 horas ya encuentra cierto disconfort en el paciente, ¿no? Su fase refleja una preocupación o aprensión, ¿no? O se encuentra muy preocupado por el dolor.
Cuando el cuadro es compatible con la perforación apendicular, entonces hay otra fase pálida, se vuelve a veces, muchas veces, una fase pálida. ¿Y qué cosa es lo que sucede acá? Hasta la posición propia del paciente comienza a doblarse hacia adelante, inclinándose y agarrándose la fosa ilíaca derecha. Entonces eso a veces actúa como si fuese una posición fetal, ¿no? Entonces eso es lo que llama la atención cuando uno va. El médico lo ve, entonces ya le hace una serie de exámenes, ¿no? Que ya se lo van a decir, de McBurney o Bloomberg, etcétera, y eso ya comienza a manifestarse clínicamente. También le pide los análisis, también hay una desviación leucocitaria a la derecha y todo eso ya me dice que este es un proceso inflamatorio, agudo, severo, ¿no? Mucho leucocito, 10.000, 12.000, 15.000, ¿no? Con segmentados, de repente una alta cantidad de segmentados, ¿no? Y eso ya lo lleva a usted a pensar que esto está siendo un cuadro infeccioso agudo. Lo llevan, entonces es operado el paciente y este es un corte que representa, ¿no? Entonces ya le hemos visto que es macroscópicamente, hemos hablado hasta dónde puede llegar, y la superficie de corte, las paredes muchas veces son engrosadas, algunas veces, ¿no? Congestivas, y cuando hay los casos agudos, la mucosa se encuentra hemorrágica, necrosada. La pared también, ustedes la pueden ver, congestiva, hemorrágica y necrosada. Esto siempre hacemos nosotros 3 cortes, y vamos a ver por qué. Porque es importante. Esto es la parte distal, la parte proximal. Tengo un corte transversal en el tercio inferior, corte transversal en el tercio medio, y en el ápice tenemos un corte sagital, ¿no? Así en el ápice. ¿Y por qué? Porque aquí, ya saben por qué, porque se puede encontrar otro tipo de lesiones, también como la que hemos visto en los neurotumores o lesiones neuroendocrinas. Muy bien, y eso es lo que se ve acá, y acá en la macroscopía es lo mismo, miren ustedes, que ya vemos nosotros, y vemos acá microscópicamente, ¿no? En este corte transversal y este corte ya sagital o longitudinal. La mucosa hemorrágica, ¿no? Es lo que se ve, toda esta mucosa hemorrágica. Estos son los acúmulos linfoides, ¿no? O las hiperplasias, ¿no? Hiperplasia de los folículos linfoides. Está engrosado completamente. El contenido es hemorrágico, como también puede ser contenido por material fecal o también por fecalito. ¿Bien? Entonces acá tenemos otra vez igual lo que hemos visto, y esto nosotros vemos acá entonces la mucosa. ¿Dónde se inicia? Se inicia acá esta lesión, aquí en la luz. Este cuadro obstructivo va a dañar a todo lo que es la mucosa. Esta mucosa se produce, pues como hay un daño celular, ¿qué va a haber? Una respuesta humoral, ¿no? Acá el daño que se produce, al producirse esta lesión, va a haber una respuesta humoral. Entonces, en esta respuesta humoral comienzan a salir, ya ustedes saben, por proceso inflamatorio agudo, comienza a salir el exudado polimorfonucleares. Comienza a salir de estos pequeños vasitos, y estos comienza a este nivel, comienza a salir y comienza a ingresar hacia la parte interna. Llega a la submucosa, llega a la muscular y a veces llega hasta la adventicia, o de repente pasa la lesión de acuerdo a la gravedad del caso. Estos son folículos linfoides y estos son folículos linfoides. Acá tenemos entonces otra vez, miren ustedes, el epitelio superficial, mucoso, con un infiltrado inflamatorio agudo y crónico. Estos son folículos linfoides. Y miren ustedes estos puntitos negritos que son los polimorfonucleares, cómo están llegando, cómo están. Todo esto es la capa muscular, y todos estos puntitos están, o sea, son infiltrado inflamatorio agudo, están en la capa muscular. Y no tan solo ahí, sino llegan hasta la serosa. Este es un capilar, un vaso, y también está lleno de polimorfonucleares. Para decir nosotros
microscópicamente qué es una apendicitis aguda, tiene que haber en esta capa muscular presencia de polimorfos nucleares. Muy bien, este es un panorámico también donde nos permiten ver la hiperplasia folicular, nos permiten ver acá, miren, el daño de la mucosa y también todos estos puntitos que están distribuidos, todo esto es infiltrado inflamatorio agudo. Cuando esto se agrava, este infiltrado inflamatorio agudo puede, es lo que nosotros hemos visto, ¿no? En un inicio, cuando hablábamos nosotros de los tipos de apendicitis que puede haber. Entonces, esta apendicitis puede ser una apendicitis aguda, cuando es simple, puede ser una apendicitis flemonosa también, o sea, el flemón se acumula todos estos polimorfos nucleares, ¿no? Y esto usted sabe que el flemón comienza a disecar todo este tejido, lo comienza a disecar y comienza a irse entre los tejidos. ¿Y para qué? Para llegar a esta parte periapendicular, ¿no? Esto comienza a destruir toda esta capa muscular y la perfora. La perfora, entonces dije una apendicitis aguda perforada, o la necrosa, de repente, apendicitis aguda necrosada o gangrenosa. Bien. Igual acá, miren ustedes, entonces tenemos apendicitis aguda ya no es catarral, sino puede ser una apendicitis aguda flemonosa o supurativa, ¿no? Eso es lo que es acá, todo lo que vemos. Y todo esto es la mucosa, ¿no? Con la parte de la submucosa también afectada. Folículos linfoides, igual. Miren la capa muscular, ya está entrando y cómo se encuentra toda esta capa muscular llenas o invadidas por este infiltrado inflamatorio leucocitario. Esta se extiende hasta donde esté la serosa, toda esta lacerosa, y aquí tenemos el tejido adiposo, en la parte más inferior, tejido adiposo, que también está. Por eso es que alguna vez, si ustedes pueden ver, también el meso está comprometido probablemente, ¿no? El meso apendicular. Acá tenemos con mayor claridad, son los rosaditos, es fibras musculares, ¿no? Los rosaditos. Y el resto, ustedes ven polimorfos nucleares, como entran entre las fibras musculares. Está invadiendo todos esos polimorfos nucleares. Muy bien. Este es un panorámico, ya donde nos permite ver todas estas características que se le ha mencionado, ¿no? Entonces tenemos la luz apendicular, miren ustedes, hemorrágica, cómo se produce esta lesión, con daño de la mucosa, con una aparición de este componente infiltrado inflamatorio agudo, y que esto comienza a penetrar, ¿no? A través de la pared, de la parte superficial o la parte interna, en este caso, de la luz apendicular, de la submucosa, llega hasta la muscular. Todo esto son estos folículos linfoides, pero todo este es exudado o infiltrado inflamatorio agudo. Llega y compromete también acá la muscular, todo este infiltrado inflamatorio agudo, hasta llegar hasta la serosa. Más aquí ya es claro, se ve nítidamente todo lo que es los componentes inflamatorios agudos. Algunos eosinófilos que pueden estar también presentes, ¿no? Y que no, eso no altera nada. Muy bien. Esto sería entonces lo relacionado a lo que es la inflamación, o sea, la apendicitis aguda. No sé si hay alguna pregunta o algo. Si no hay, avanzamos. La segunda lámina comienza entonces a acceso. Es un acceso de Piplon, ¿no? A veces ustedes lo pueden encontrar más que todo como acceso intraabdominal, ¿no? El acceso intraabdominal, ¿no? Que no viene a ser sino un acúmulo de secreciones purulentas, ¿no? Que están compuestos por leucocitos, bacterias, tejidos necróticos, y que se encuentran localizados en la cavidad abdominal. Nosotros podemos decir muchas veces que estos accesos pueden ser accesos intraperitoneales o también accesos viscerales. Dentro de accesos intraperitoneales, todo eso se va a dividir de acuerdo a la topografía, ¿no? O sea, uno puede encontrar estas presencias de estos accesos de acuerdo a su localización,
podemos decir, de repente lo hemos encontrado a nivel del acceso subfrénico de repente, ¿no? Entonces entonces ya sería un acceso subfrénico derecho o acceso subfrénico izquierdo. Puede ser a nivel de la pelvis, un acceso pélvico de repente, ¿no? Puede ser también de repente un acceso mesoceliaco o un acceso paracólico. Todo depende de la localización. El nombre del acceso depende de la localización. Y esto pues, igual el acceso en epiplo, entonces es un acceso epiploico que esto se va a dar por su localización a ese nivel. Muy bien. ¿Qué entonces el acceso? ¿Cuáles son las causas del acceso? ¿No? ¿Qué cosa es lo que me puede dar el acceso? El acceso intraabdominal corresponde a una colección de secreción purulenta o exudativa que se encuentra localizada en la cavidad abdominal. La causa del acceso, bueno, la primera causa tenemos que es la ruptura del apéndice. Puede ser una ruptura apendicular. Cuando se perfora el apéndice puede provocar un acceso. O también un divertículo, o sea, una diverticulitis, mire, perforada. Aquí tenemos una diverticulitis, ¿no? Puede provocar este acceso. Entonces, esto provoca, pues, acá estos tipos de lesiones. Infecciones parasitarias es otra causa también que me puede provocar esto. Trauma, igual, puede ser a veces traumas abdominales, ¿no? Ustedes ven, algunas veces puede ser porque una perforación por herida de arma de fuego o una herida punzocortante, ¿no? Es un trauma, ¿no? O de repente un golpe con algo que pueda ocasionar una lesión. Las cirugías abdominales es otra cosa. Entonces, también puede haber una cirugía abdominal previa, puede ocasionar también esta lesión, ¿no? De repente, una apendicitis aguda, perforada, necrótica, con plastrón apendicular, ya le hacemos un lavado intestinal, pero eso no quedó resto de algunos materiales, y que esto puede provocar un acceso, o sea, después de una cirugía, ¿no? Otra cosa, enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces ya hemos dicho más o menos unas 5 o 6 causas que puede provocar este tipo de apéndice, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen acá. Dentro del cuadro sintomático, entonces a veces uno puede encontrar qué cosa. Muchas veces puede encontrar el dolor, fiebre, ¿no? Porque este es un proceso infeccioso. Entonces vamos a encontrar fiebre. Vamos a encontrar qué cosa. Dolor también. Un dolor con distensión abdominal. El síndrome febril acompañado de ¿qué? De fiebre. Muy bien. Puede haber náuseas, sí. Puede haber vómitos también. Puede haber debilidad, por supuesto. Malestar general y decaimiento de la paciente, ¿no? Entonces todo, fiebre, malestar, dolor abdominal, y sobre todo dolor abdominal localizado ¿dónde? Localizado en el lugar de la lesión, ¿ya? Dolor abdominal. Entonces fiebre, náuseas, puede haber náuseas, sí, anorexia también, ¿no? O sea, ¿quién va a comer con ese dolor que va a presentar? No hay nada. Entonces, pérdida del apetito también. Entonces, todas estas lesiones y estas causas, ¿no? Ya tenemos nosotros qué cosa es lo que vamos a encontrar. Muy bien, estas son la clasificación de acuerdo a los accesos intraabdominal de acuerdo a su localización, ¿no? Y esto ya lo que dije, pero todo depende. El acceso depende, ¿no? Depende de su localización y va a recibir acceso en general. Y de repente si es esplénico en el vaso, acceso esplénico. Si es en el páncreas, acceso pancreático, ¿no? Si es en el hígado, acceso hepático, etc. Vamos a encontrar, esa es la clasificación. Bien, la sintomatología, que ya también se le dijo, fiebre, dolor, distensión abdominal, escalofríos, diarrea, pérdida del apetito, inapetencia, náusea, vómito, debilidad, hilo paralítico, cuando esto comienza a presentarse, ¿no? También a presentarse todo este cuadro, y entonces puede haber entonces signos de hilio paralítico, o sea, un abdomen agudo o un abdomen quirúrgico.
Macroscópicamente, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar? Miren ustedes acá, este es el peritoneo, miren ustedes cómo está una lesión axelar, ¿no? Macroscópicamente, qué bonito es acá una lesión axelar. Acá miren ustedes, está con zona necrótica, ¿no? Y acá miren zona purulenta, con pus purulenta, toda esta lesión. Está. Y acá, más todavía, ya se saca todo este tejido adiposo, porque miren, todo este tejido adiposo, ¿no? Con presencia de una masa, ¿no? Una secreción cremosa, amarillenta, o si quiere blanquecina, también como se ve acá, ¿no? Blanquecina, ¿no? O cremosa, ¿no? Purulenta. Toda esta colección de pus. Y eso es lo que es el acceso. El acceso no viene a ser sino una colección de pus. Algunas veces, miren ustedes acá, esto está bien delimitado, ¿no? Bien delimitadito. A diferencia, pues, del flemón, ¿no? Entonces, esto es bien delimitadito. E inclusive, esta colección de pus que se encuentra localizada puede, dentro de su proceso, ya saben también, que puede acá originarse el proceso regenerativo y puede dar lugar a un enquistamiento, que es un acceso enquistado. ¿Dónde lo voy a encontrar eso? A veces se da con regularidad en aquellos pacientes que se le ponen de repente una inyección a la nalga, ¿no? Y con no la debida asepsia, y que posteriormente, después de unos tiempos, unos meses ahí, comienza a presentar un bultito y un pequeño dolor. Un bultito y un pequeño dolor que se va aumentando, esto va desarrollando, entonces viene la hiperemia superficial y van al médico, lo sacan y es un acceso, ¿no? Acceso, ¿por qué? Ocasionado, ¿por qué? Por una inyección muscular. Entonces esto es acá también igual. Cualquier tipo de lesión puede haber generado una bacteria, un germen o algo y dar origen a esta colección, a esta reacción purulenta y colección de pus, ¿no? A nivel de la pared epiploica. Bien, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo primero que ustedes van a identificar es el tejido adiposo. Este tejido adiposo es el epiplo. ¿Qué otra cosa van a identificar? Fibrosis. Miren, fibrosis. Todo este componente está hasta las células alargaditas ahí, ¿no? Las células fibroelásticas en manera de uso. ¿Listo? Hacia abajo, ¿qué van a identificar? Polimorfos nucleares. Entonces, si es tejido adiposo, ¿a qué corresponde? Epiplo. Tejido epiploico, ¿no? Que muestra área de fibrosis. ¿Ah? Fibrosis. Y con exudado inflamatorio agudo. Necrosis también. Acá, miren, colección de pus localizada, formada por leucocitos. Leucocito degradado. Leucocito degradado quiere decir restos, ¿no? O detritus celular. Bacteria, tejido necrótico, exudado inflamatorio agudo, rodeado por una zona de tejido inflamatorio, fibrina y tejido de granulación. Vamos a verlo. Todo esto se lo vamos a resumir de la siguiente manera para ser un poco más didáctico. Entonces, están ustedes en la macroscopía y dicen, esto es tejido adiposo. Si es tejido adiposo y me dicen acceso epiploico, entonces es epiplo. Entonces, ¿qué pongo? Se observa tejido epiploico con fibrosis. Miren ustedes todo, con fibrosis. ¿Está bien? Con fibrosis. Y esta zona, infiltrado inflamatorio agudo. ¿Ya? Entonces, tejido epiploico con fibrosis, infiltrado inflamatorio agudo. ¿Ya? Luego, miren ustedes acá, el fondo. También, fondo es necrótico, con fondo necrótico. Entonces, vamos a ver acá. Todo ese fondo aquí, esto es tejido necrótico, ¿no? El exudado inflamatorio agudo, todo esto es ¿cuándo llamar exudado? Cuando está en la luz. ¿Y cuándo llamar infiltrado inflamatorio agudo? Cuando está en el tejido, ¿no?
Entonces, este exudado inflamatorio agudo, que rodeado por una zona de tejido inflamatorio, fibrina y tejido de granulación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere cuando esta lesión se encuentra, vamos a verla acá, miren usted acá, miren usted. Esto acá está quístico, está un exudado inflamatorio agudo, y esto está rodeado por todo este. Le dije que esto se podía enquistar, ¿no es cierto? Y si se enquista, ¿qué cosa es? Una reacción fibrosa, tejido inflamatorio. Entonces, epiplon, tejido epiploico con presencia de fibrosis, ¿no? Fibrosis, infiltrado inflamatorio agudo. Todo esto, ¿no? También, ¿qué se observa? Se observa necrosis. Todo esto lleva a necrosis, ¿no? Necrosis, ¿no? Y también, ¿qué se observa más acá? Miren ustedes acá, vamos a ver. Necrosis fibrina. Y en la parte más periférica, tejido de granulación. Eso es lo que normalmente uno observa en esta lesión. Este es el acceso, ¿no? Este es, si está en la luz, un exudado, miren, macrófagos, polimorfonucleares. El fondo es necrótico. Todo este fondo es necrótico. Acá se ve mejor. Entonces aquí sí ya, foto de examen por si acaso, ¿no? Entonces, epiplon con fibrosis, infiltrado, inflamatorio, agudo, ¿no? Severo, con necrosis, ¿no? Con necrosis. Acá, miren ustedes igual, ¿no? Todo esto es necrosis. Todo este tejido epiploico. Entonces, todo esto es lo que corresponde a un acceso. Muy bien. Otro aumento también para ver también todo este tipo de lesión. Bien, hasta ahí tenemos entonces lo que es esta lesión, lo que es acceso epiploico. Vamos a entrar ahora, creo que esta es otra lámina más, ¿no? Ya creo que van como 4 láminas gástricas. Primero la lámina de presentación, después gastritis crónica, luego hemos visto también metaplasia gástrica y ahora otra vez gastritis crónica por el Helicobacter pylori, otra vez eso. Entonces igual también. Esta lámina también la hemos visto ya, a qué corresponde esta gastritis crónica por el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces vamos a ver. Bien, esta gastritis crónica consiste igual también, ¿no? Consiste en una inflamación inespecífica de la mucosa gástrica, de evolución progresiva, ¿no? Y larga, progresando a la destrucción glandular, que puede producir atrofia y metaplasia. De esta forma, la gastritis superficial se acaba transformando en una gastritis atrófica. Eso también ya lo hemos visto en el parcial anterior, ¿no? Acerca de toda esta gastritis. Y su secuencia, su secuela, cuando hablamos de metaplasia, cómo se transformaba no tan solo en metaplasia intestinal completa, incompleta, ¿no? Displasia y también con cáncer. ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis? Algunos casos la gastritis y la gastropatía, bueno, son una lesión cualquiera, causa síntoma de indigestión, conocido también como dispepsia. Y esta dispepsia, ¿qué cosa es lo que puede incluir? Dolor o molestia en la parte superior del abdomen, o sea, en el epigastrio. Ahí comienza uno a sentir molestia, ¿no? Luego, ¿qué es lo que tiene ese dolor y esa molestia? Puede dar sensación de llenura, ¿no? O plenitud gástrica. A veces hay cierta molestia y de eso que en la boca del estómago, que generalmente le llamamos, ¿no? Y esto a veces uno come uno poco y se comienza una sensación de llenura. O sea, siento mi estómago todavía un poco lleno, una sensación de llenura. Pero, o sea, como poco y el mismo siento que me lleno, ¿no? Sensación de llenura. Ahora, lo curioso que es esta sensación de llenura, cuando pasa después de 1 a 2 horas, ya todo se debe normalizar en el estómago. O sea, todo ya se debe haber
pasado todo el intestino, pero no. Quien sufre de gastritis sufre sensación de llenura después de las comidas. O sea, esto se siente una plenitud gástrica. O sea, la digestión como si se fuese lentalizado, ¿no? Se comienza a hacer muy lenta la digestión. Entonces, dolor en el epigastrio, sensación de llenura precoz, y encima que como poco, encima que me siento lleno, todavía pasan 2 horas y sigo estando lleno. Entonces, esta es la sensación de llenura precoz. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva a una inapetencia. No tengo apetito. No tengo apetito. ¿Y esto a qué me va a llevar? A un baja de peso. Ahora, en algunos casos, cuando estas molestias son más severas, ¿no? Entonces puede haber náuseas y muchos de estos pacientes pueden llegar al vómito, ¿no? Náuseas y vómito. Eso es lo que comienza a evidenciarse en todos estos tipos de pacientes. Muy bien. Entonces esto ya lo hemos visto. Ahora, si la gastritis puede causar erosiones, entonces hay una gastritis, esto es de acuerdo a la lesión, ¿no es cierto? Si la lesión, si la mucosa, si esta gastritis crónica causa erosiones, o sea, según una gastritis crónica erosiva, ¿por qué? Porque el Helicobacter pylori tiene esa propiedad, ¿no es cierto? Destruye todo el moco, deja a la superficie, deja libre al epitelio superficial glandular, y esto pues es atacado por todo el ácido clorhídrico. Al ser atacado, destruido el epitelio, esto entonces va a quedar un epitelio, una mucosa sin epitelio, o sea, erosiva. Hay una erosión, ¿no? Entonces y por debajo del subepitelio están los vasos, hay una inflamación, un proceso inflamatorio crónico con congestión vascular y también con extravasación de hematíes. Y como no hay epitelio, esto comienza entonces, los hematíes salen a la luz del estómago. Entonces comienza la erosión con extravasación de hematíes, y eso sale un sangrado hacia la luz, ¿no? Este sangrado puede ser leve o puede ser en algunos casos también de mayor severidad, ¿no? Muchas veces, este sangrado es cuando es a nivel de vías altas, entonces esto se va a digerir, este sangrado se va a digerir, se va a mezclar, digamos, mezclar es la palabra, no dije, mezclar con todo el componente del bolo alimenticio, y esto va a pasar por vía digestiva. Y esto ¿qué cosa? Se degenera y se vuelve de un color negro todas estas hematíes, ¿no? Entonces las heces salen de color negro o con apariencia de alquitrán, ¿no? Entonces, y la sangre también, ¿no? Color rojo o marrón, mezcladas con todas esas heces. Todo eso se van a mezclar. Esto muchas veces me lleva a una debilidad, anemia, puede provocar calambre, molestia y dolor abdominal. Sensación de cansancio, falta de aliento, mareos. ¿Por qué? Fácil, ¿no es cierto? Eso ya se explica. Un síndrome anémico está haciendo este paciente por la pérdida constante que está haciendo a través de la pared gástrica. Vómitos con sangre roja. Algunas veces el sangrado puede ser mayor y ya no puede ir por vía digestiva, sino que esto se acumula en el estómago y se produce un vómito. Y entonces son vómitos, ¿no? Con sangre roja viva, ¿no? Entonces, estos también. Bien, son de acuerdo a la sintomatología. Acá tenemos entonces demostramos nosotros los fragmentos que nos llegan. Y acá miren ustedes acá con acúmulo linfoide, también con acúmulo linfoide. Acá miren ustedes la lámina propia, ya se ve hemorrágica, ¿no? Entonces todo esto ya comenzamos a ver este tipo de lesión. Centramos en un mejor corte. ¿Y qué cosa es lo que medimos siempre? De lejos medimos, ¿qué cosa? El componente inflamatorio.
El componente inflamatorio, que ya se le dijo también que puede ser leve, moderado o severo de acuerdo a la cantidad, ¿no es cierto? También hemos visto acá, son acúmulos linfoides también. Entonces, y tenemos, hay daño mucinoso, sí hay daño mucinoso en esta área, hay daño mucinoso acá también, comienza a ser daño mucinoso, acá igual, ¿no? Daño mucinoso. Entonces, esto ya comenzamos a valorar. Si es a esta altura yo veo, bueno, es un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, ¿no? Linfoplasmocitario en grado moderado, en grado moderado. ¿Esto qué cosa es? Antro, muy bien, no veo células de otro tipo, entonces no veo células del cuerpo, veo antro. Entonces una gastritis central crónica moderada, ¿no? Es una infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario en lámina propia, con acúmulo linfoide y si hay centro germinal con folículos linfoides. Ajá, miren ustedes acá, se ve mejor todavía. Entonces vemos acá un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario en lámina propia, en grado moderado. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más estoy viendo acá? Acúmulo linfoide. ¿Qué otra cosa? Allá veo esto, miren ustedes, miren acá. Entonces, ¿qué cosas son? Polimorfonucleares. ¿Hay actividad o no hay actividad? Si hay polimorfonucleares, quiere decir que sí hay actividad, ¿no es cierto? Y esto también lo comenzamos a catalogar. Vemos la luz glandular. Si en la luz glandular no veo polimorfonucleares, entonces esta es una actividad moderada. Pero si en la luz glandular veo polimorfonucleares, aquí da la impresión de polimorfonucleares, acá también igual, entonces esto cambiaría y ya no sería una actividad moderada, sino una actividad severa. Acúmulos de folículos linfoides. Y acá, en esta parte, ¿qué es lo que tengo que ver? El Helicobacter pylori. Acá hay daño y acá lo más probable es que esto sea el Helicobacter pylori. Miren ustedes acá. ¿Ah? Helicobacter, una granja de Helicobacter pylori tiene este señor, ¿no? Todo esto son Helicobacter pylori, todo esto. Entonces, y acá miren cómo se ven los polimorfos nucleares, qué lindo se ven acá, ¿no? Linfocitos, célula plasmática, ¿no? Polimorfos nucleares. Y acá todo esto es en la parte superior, superficial, el Helicobacter pylori. Son unas bacterias, ¿no? Unos bastoncitos de 3 micras que se van a ver acá en la parte superficial. El Helicobacter pylori lo tengo que encontrar siempre en la parte superficial, no acá adentro, por si acaso, no acá dentro del tejido, no, siempre en la parte superficial. Miren ustedes acá. Puede ser un aspecto cocoide que también se puede presentar este Helicobacter pylori. Esta es la luz. Miren, cantidad. Esto lo catalogamos, pues, 3 cruces, ¿no? De frente. Helicobacter pylori, 3 cruces. Miren ustedes acá. Gran cantidad. Todo esto son. Si yo lo quiero ver, lo tengo que colorear. Bueno, con una serie de coloraciones con Yensa, coloración con Paz, coloración con plata, Werting Starring, ¿no? Entonces, una serie de técnicas que me permiten ver e identificar este Helicobacter pylori. Pero eso solamente cuando uno no tiene la experiencia suficiente, ¿no? O tiene mucha duda, o son muy escasos, se puede colorear. Si no, macroscópico o microscópicamente usted puede determinar también, inclusive puede determinar hasta la cantidad que se puede ver, 1, 2 o 3 cruces, ¿no? De acuerdo a la cantidad que vean acá. Muy bien, esto entonces correspondería, acá también, una coloración de plata, ¿no? Werting Starring, aquí. Y una coloración también, esta con azul de metileno, ¿no? Coloración de Mason, se llama también. Por supuesto que la coloración de plata permite una mejor identificación. Acá un poquito pálido, ¿no? Casi no se aprecia mucho. Muy bien, esto entonces estaríamos en relación con esta gastritis crónica erosiva. Bien, acúmulo linfoide, igual también para ver todo este tipo de características microscópicas. El daño mucinoso y la presencia, pues, de Helicobacter pylori en las formas
en el área superficial de la mucosa. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Granuloma tuberculoso, otra lámina con tuberculosis. No sé cuántas láminas ya hemos visto. Y lo curioso es que estas siempre voy a poner siempre, en todos sus exámenes, le voy a poner siempre una lámina de granuloma, hasta que aprendan cuál es la característica del granuloma, ¿no? Siempre. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien. La tuberculosis ganglionar, ¿no? Ya hemos también hablado acerca de cómo es que se produce en un inicio en la primoinfección, en la segunda infección, cuando se produce pues una lesión, granulomatosa en el pulmón, y que esta lesión granulomatosa en el pulmón puede de repente por algún motivo o por algunas circunstancias, ¿no?, migrar o romper unos vasos sanguíneos o linfáticos, y esto irse pues a diferentes partes del cuerpo. A veces llega por vía sanguínea, llega, sale del pulmón, se va por todo el cuerpo, regresa al corazón, y este germen llega, y lo que hemos estado en un pulmón llega al otro pulmón y se produce la tuberculosis pulmonar biliar. Otra vez es también que este germen puede llegar también, ¿no? El 3%, del 1 al 3% de los pacientes que tienen tuberculosis pueden hacer tuberculosis pulmonar extrapulmonar, pero tuberculosis extrapulmonar. Eso quiere decir que alguno de estos pacientes puede presentar tuberculosis ganglionar, tuberculosis a nivel de huesos, a nivel de la vértebra, etc. En cualquier parte son la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Y eso es así. Entonces la tuberculosis afecta principalmente el sistema pulmonar, pero puede implicar sitios extrapulmonares. Y los más comunes, ¿cuáles son? Ganglios, tejido renal, ¿no? El pulmón también, tuberculosis biliar, la meningia, tuberculosis ósea, tuberculosis intestinal, tuberculosis de la piel, ¿no? Eso, muy bien. Una de las formas más frecuentes de la tuberculosis extrapulmonar, y sobre todo en la edad pediátrica, es la tuberculosis ganglionar, ¿no? Que se da, ¿por qué? Por diseminación linfohemática a los ganglios linfáticos regionales. ¿A partir de qué? A partir de la primoinfección. La infección de los ganglios linfáticos en la región cervical eso va a representar aproximadamente el 77% de todos los casos de tuberculosis ganglionar, mire, a nivel cervical. Y una de las características principales es el aumento de volumen de la región del ganglio afectado, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, entonces, frecuentemente, entonces tenemos, miren ustedes, la forma de presentación extrapulmonar: ganglio periférico, ganglio linfáticos cervicales, que son los más afectados, adenitis cervical o la escrófula, ¿no? Especialmente los submaxilares y los supraclaviculares. Puede afectarse también los ganglios axilares y los ganglios inguinales. Eso es lo que... Adenopatías internas, especialmente en las traqueobronquiales, secundarias a la primoinfección tuberculosa a nivel pulmonar. Frecuente en niños y también en pacientes con VIH. La tuberculosis ganglionar generalizada por diseminación hematógena es típica de pacientes con VIH. Entonces ya tenemos varias causas, ¿no? Entonces ya pueden tener. Entonces tuberculosis extrapulmonar, bueno, fácil, ¿no? Un bacilo de Koch, punto. Eso ya tiene entendido, ¿no? Muy bien. Como segunda es ya en algunos pacientes, no en todos, eso es. El cuadro clínico es de comienzo insidioso, adenopatías, ¿no? El ganglio se presenta duro, aumentado de tamaño, no adherencias. La piel que la cubre presenta signos de inflamación. Eso es la escrófula, pues, ¿no? Signos de inflamación, que puede fistulizarse y drenar material gaseoso. Por lo general no produce síntomas sistémicos.
por lo general, ¿no? Entonces, por eso es que una de las características principales, le vuelvo a decir, es el aumento lento de volumen de la región del ganglio afectado. La consistencia es firme, ahí dice dura, bueno, igual dura, firme, también es igual, ¿no es cierto? Entonces, y esto pues afecta generalmente a niños, ¿no? A niños, los ganglios linfáticos. ¿Puede volverse doloroso? Sí, puede volverse doloroso. Si bien es cierto, no duele, pero puede volverse doloroso por la presencia de ¿qué? De una sola infección bacteriana. O sea, todo esto es escrófula, entonces puede doler y puede alcanzar cierto tipo de lesión. Bien, entonces, esto inclusive cuando ve esta, a veces, muchas veces hay una sola infección bacteriana y que después puede crecer de tamaño y que inclusive puede mostrar cierto cambio de color, ¿no? Un color medio violáceo, edematoso y doloroso. Es lo que conocemos como la escrófula. En laboratorio, bueno, pues estudio histopatológico y citológico obtenido por PAF y biopsia de todo esto vamos a encontrar qué cosa, el BK positivo. El 90% de los casos es responsable de micobacteria tuberculosa, ¿no? El 90%. El diagnóstico diferencial, bueno, ya tendría que ser con otro tipo de con otro tipo de bacterios, por ejemplo, Mycobacterium avium, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver eso. Muy bien. Entonces, también, bueno, ya hemos visto, acá ustedes ya tienen como a recordar, para estudiar, todo lo que hemos visto acá en la nación, ¿no? Entonces, inflamación, definición, su etiopatogenia, ¿no? Entonces, también, digamos, la epidemiología, también, el cuadro clínico, entonces los ganglios aquí, aumento de volumen. Este cuadro clínico también puede presentarse también dentro de la macroscopía, ¿no? Entonces, ahí también podemos nosotros que los ganglios linfáticos, aumento de volumen de los ganglios linfáticos, ¿no? De consistencia dura, algunas veces no doloroso. Esto puede que algunas veces también puede estar fusionado y puede adherirse a plano profundo, ¿no? Otros pueden presentar una superficie roja edematosa, ¿no? Y también dolorosa cuando es lo escrófula. La escrófula es cuando ya esto se ha edematizado, se ha vuelto también, ha habido una sobreinfección bacteriana y esto pues se produce de color rojizo y puede inclusive hasta romperse y salir por esta vía el calcio, ¿no? Muy bien. Entonces, esto se correspondería pues a todo eso. Acá miren ustedes, ¿no? Aumento del volumen del ganglio linfático, ¿no? Aumento del volumen del ganglio linfático. Puede ser no doloroso o, si es que hay una infección, doloroso. Cuando hay complicación, se puede ver qué cosa, una superficie congestiva, hemorrágica, e inclusive puede haber una solución de continuidad y por la cual sale todo este material gaseoso. Generalmente los ganglios afectados son los ganglios cervicales. Estas son las escrófulas que nosotros comenzamos, porque la conocemos así con ese nombre. Macroscópicamente, ya vemos entonces la superficie de corte, ya le hemos hecho todo lo que hay y la superficie de corte. Un ganglio aumenta de volumen y este es el color parduzco normal que hay en todos los ganglios. Pero ¿qué sucede con estos ganglios? La superficie de corte está reemplazada, ¿no? O parcialmente por presencia de un material cremoso o material amarillento. Aquí se dice blanquecino, bueno, ya pues ustedes lo ven, blanquecino le diremos ahí, ¿no? Entonces, todo esto es material blanquecino o necrótico que corresponde a casio, una necrosis casiosa. Eso corresponde a esto, ¿no? Entonces, ganglio aumentado de volumen y la superficie de corte ocupada por un material blanquecino necrótico, ¿no? Que corresponde a necrosis casiosa. La consistencia es dura. Muy bien. Microscópicamente también nosotros vamos a encontrar nosotros acá, entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? ¿Qué cosa es lo que presenta los granulomas?
Entonces, acá hay una fotito con unos granulomas clásicos, ¿no? Esta es la necrosis gaseosa. Si esta es la necrosis gaseosa, acá miren usted, todo esto es necrosis gaseosa. Todo esto es necrosis gaseosa. Vean ustedes acá estas formaciones. Miren unas formaciones medias ovoideas, medias ovoidea, medias ovoidea, medias ovoidea. Todos estos son los granulomas. Todos estos son granulomas. Múltiples formaciones granulomatosas. Entonces, superficie, entonces, ¿qué? Histológicamente, ¿qué voy a encontrar? Granulomas, formaciones granulomatosas. Por favor, pongan formaciones granulomatosas. De repente ustedes ponen, necrosis, nada más ponen. O célula gigante de Langhans. Esos, señores, esos células gigantes de Langhans o de cuerpo extraño puede haber en otras entidades, también puede haber, ¿no? Entonces, pongan ahí, ¿no? Que parece redundante, no importa, repítanlo, ¿no? Pero es así, debe ser así. Entonces, ¿qué se encuentra histológicamente? Formaciones granulomatosas, múltiples formaciones granulomatosas con necrosis gaseosa. ¿Por qué se caracteriza estas formaciones granulomatosas? ¿Por qué y cómo está constituida? Otra vez vamos a repetir. El granuloma, ¿quién lo constituye? Las células epitelioides, o si no quieren, los macrófagos activados, ¿no? Macrófago activado, o si no, las células epitelioides. Estos macrófagos activados, el nombre cual reciben, necrosis, ¿no? Son los macrófagos activados, conocidos también como células epitelioides. El acúmulo de células epitelioides constituye un granuloma. Entonces, el granuloma, ¿cómo está constituido entonces? Por células epitelioides. ¿Qué más? Necrosis gaseosa. Necrosis gaseosa con detritus celulares. Si no se acuerdan de detritus celulares, con restos celulares. Restos celulares, ¿no? O residuos celulares. Todo esto son detritus, o sea, son fragmentaciones, ¿no? De todo estos núcleos y todas estas celulitas que están aquí dentro de este tejido necrótico. Miren ustedes acá, granulomas. Esto es necrótico, tejido necrótico. ¿Qué más vamos a encontrar ahí? Miren este granuloma. Son células epitelioides, ¿no? Con necrosis gaseosa central que hemos visto, ¿no? Con detritos celulares. Miren ustedes acá. Linfocitos, o la corona de linfocitos. Y esta célula, miren usted, alargadita, fibrosis periférica, ¿no? Esos son tejido fibroso. ¿Bien? En este panorámico, esta zonita que ven acá media redondita es granuloma. Entonces, múltiples formaciones granulomatosas. Todas estas áreas, imagínense, todo esto son necrosis gaseosa. Todo esto es necrosis gaseosa. Acuérdense. Necrosis gaseosa, granulomas. Células gigantes. ¿Ah? Me faltó ponerle también células gigantes. Corona de linfocitos. Miren ustedes. Entonces, otra vez, todo esto es un granuloma constituido por células epitelioides o, si se olvidan, entonces monocitos activados. 2. Necrosis gaseosa. 3. Célula gigante tipo Langhans o tipo cuerpo extraño. 4. Corona de linfocito. Y 5. Fibrosis periférica. O tejido fibroelástico, si quieren periférico. ¿Está bien? Esa es la característica que tienen que ver. Y acuérdense que le voy a poner la misma lámina para este segundo examen. Y creo que en el anterior ha habido uno solo que ha contestado cómo está constituido este granuloma. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces con la blastomicosis sudamericana, paracoccidioidomicosis se llama, ¿no? La paracoccidioidomicosis. Bien, la paracoccidioidomicosis es una infección por hongos, ¿no? Entonces es una micosis profunda, sistémica y crónica, caracterizada, ¿por qué? Porque también vamos a encontrar lesiones granulomatosas y afectan principalmente a personas que tienen frecuentes contactos con la tierra.
¿no? Entonces a veces produce estas lesiones ahí que caminan muchas veces en chancletita nomás o son sin zapatos, sin nada en el campo y ahí se va a infectar. Produce esto infecciones pulmonares, estos se van de frente al pulmón y luego van a ir a la vía respiratoria, ¿no? Entonces pulmonares, ¿no? Entonces se van por la fosa nasal, todo, y algunas veces también por la vía gastrointestinal. Bien, esta lesión entonces es la blastomicosis sudamericana, la paracoccidioidomicosis, a veces se llama granuloma paracoccidioideal, micosis de Lutz, enfermedad de Lutz, Splendor, enfermedad de Almeida, también se le denomina así. No se trata de una enfermedad contagiosa, ¿no?, que se pueda transmitir entre personas o animales. De ahí comencemos. Entonces, paracoccidioidomicosis no es contagiosa. Se adquiere a través de la inhalación de los conidios, ¿no?, en la fase meselial que habita en el suelo, ¿no? Esto es así, en el suelo puede estar ahí y uno de repente camina y se adquiere. Se deposita en los alvéolos pulmonares, donde inicia la infección. Por lo general es una infección pulmonar primaria y con un tiempo de incubación variables. Pero también hay formas sistémicas, ¿no? Y en las formas sistémicas se disemina por vía hematógena, causando lesiones en órganos profundos como riñones, vaso, ganglio linfático, hígado y sistema nervioso central. Entonces también hay que tener en cuenta entonces toda esta vía de infección que tiene. La vía no, porque uno se a nivel suelo y generalmente va por vía respiratoria, pero también se puede dar o extender a otros órganos. En las formas ganglionares, algunas veces primarias y a veces no tienen puerta de entrada aparente. Las formas ganglionares secundarias a las lesiones mucocutáneas dan lugar a ganglios con contenido purulento que se fistuliza o una micropoliadenemias, ¿no? O sea, todo eso comienza a haber lesiones en los ganglios, ¿no?, duras y dolorosas que se pueden encontrar a nivel de todos los ganglios. Cuando tenemos estos, diagnóstico diferencial con el linfoma o con la tuberculosis ganglionar. El cuadro clínico, poliadenopatías en varias regiones. En la anterior habíamos dicho que cervical era la principal, ¿no? Acá puede haber cervical, puede haber axilar, puede haber inguinal, puede haber en cadenas paravertebrales y peritoneales, ¿no? Entonces esta lesión es mucho más profunda y también puede abarcar otros órganos, no tan solo superficiales, sino también internos. Por eso se llama una micosis profunda, ¿no? Eso es micosis. Muy bien. Entonces, esta es una lesión, pues, que ya hemos dicho que el agente causal, le repito, el agente causal es paracoccidioidomicosis, ¿no? Ese es el agente causal, que es un hongo dimórfico de la especie de la Paracoccidioides brasilensis, ¿no? Así se le denomina. Bien. A temperatura corporal, el hongo tiene una forma parasitaria en forma de levaduras, ¿no?, multibrotantes, así se. Y esa forma de levadura multifrotante es lo que le da el aspecto de un timón de barco. Eso es la temperatura corporal. Vamos a ver y cómo se da este tipo de lesión. Y cómo afecta, ¿no? Miren ustedes todos los órganos, cómo es el pulmón y cómo afecta en otros órganos este tipo de mucosa. A nivel cervical, miren ustedes cómo es mucho más agresivo, ¿no? Aquí a veces, bueno, podría ser que sea una tuberculosis, ¿no? Pero es mucho más agresivo y notorio todo este tipo de lesiones. Entonces, macroscópicamente, esta lesión, bueno, a veces lo que podríamos tener en cuenta que en esta lesión, antes de que se me vaya y me olvide acá, cuando tenemos nosotros esto, el órgano mayor afectado con frecuencia es el pulmón, antes que me olvide.
¿no? Entonces, y el pulmón está afectado en un 80 a 90% de los casos, ¿no? Eso es lo que más se afecta acá en el pulmón. La afectación mucocutánea también le sigue en frecuencia. Primero el pulmón, luego la afectación mucocutánea, porque también puede presentar. Y la tercera forma de presentación más frecuente es la linfática, que también, pero es la tercera forma de presentación. Y se caracteriza, ¿por qué se va a caracterizar eso? Se va a caracterizar entonces por un agrandamiento ganglionar, o sea, un agrandamiento del ganglio linfático. Habitualmente, ¿dónde? En las cadenas cervicales y en las cadenas submaxilares. Los ganglios afectados, ¿no?, tienen una especial tendencia a localizarse en las áreas de drenaje, las lesiones cutáneo-mucosas o mucocutáneas, ¿no? Entonces, esto es la superficie, entonces, aumento de tamaño, la superficie es fina, granular, ¿no? Blanquecina, medio anuloguadita, de color blanquecina o cremosa, ¿no? Consistencia aumentada, consistencia también es dura. Toda esta característica lo vamos a ver con mayor frecuencia en este tipo de pacientes. ¿Qué sintomatología puede presentar esto? La infección pulmonar suele ser muchas veces sintomática hasta en un 95% de los casos. Pero hay otras que pueden presentar sintomatología, como son la fiebre, escalofrío, tos, disnea, ¿no? Infiltrados también pulmonares, ¿no? Puede dar forma crónica, porque esto puede ser, como no se presenta de inmediato, o sea, puede haber una manifestaciones que uno no lo toma y lo considera como si fuese un problema de tipo crónico. Entonces esto se presenta con tos con expectoración purulenta, a veces hemorrágicas o hemoptisis, ¿no? Puede presentarse también con insuficiencia respiratoria, dolor torácico, sudoraciones, fiebres, que pueden ser similares también a lo que se produce en las tuberculosis, ¿no? En la tuberculosis pulmonar, puede ser así. Entonces, y esto tenemos que estar seguros de que nosotros vamos a encontrar estos tipos de gérmenes y sobre todo en estas lesiones, en estas formas histológicas. ¿Y qué cosa es lo que debemos saber? Este es el corte histológico. ¿Ven todas estas formaciones medias redonditas, redonditas, ovoideas, de diferentes tamaños? Todo esto, ¿qué cosa es? Granuloma. Todos son granulomas. Entonces, y miren, hay tantas que es un proceso inflamatorio crónico granulomatoso, ¿no? Entonces, gran cantidad de granuloma, todo esto, ¿no? Entonces, olviden. Entonces, también vamos a encontrar aquí granuloma, ¿no? Entonces, y todo esto es coloración con qué cosa es, con HE. Entonces, y miren acá, vamos a encontrar también qué cosa aquí. Miren, formaciones granulomatosas. Acá ya tenemos granulomas. Esta es una presencia folículo linfoide propia del ganglio. Granuloma. Entonces, gran cantidad de formaciones granulomatosas, no todo eso. Muy bien. Hay células, esto no es casio. Este germen, este honguito, no produce necrosis casiosa. Entonces, es una proliferación, ¿no? Es un proceso inflamatorio, crónico, granulomatoso, no caseificante. ¿Está bien? No caseificante. No produce casio. Bien. Esto es importante que ustedes recuerden. Con presencia de células gigantes multinucleadas. Eso es lo que va a caracterizar, presencia de células gigantes multinucleadas, ¿no? Muy bien. Y dentro de estas células gigantes, acá ustedes pueden ver esto, pueden ver acá otra cosa, pueden ver acá, ¿no? Entonces podemos ver hasta aquí también, a esta altura. Ya yo la costumbre. Miren acá, todo esto. ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar entonces unas estructuras, ¿no? Y estas son unas estructuras, estos son los honguitos que vamos a ver. Entonces, una gemación, una
la paracoccidiomicosis. Es un honguito. Este es un hongo. Miren ustedes, unas conillas, unas levaduritas. Acá está. Y acá lo vemos, y acá también, ¿no? Entonces, todo esto esos unos hongos que pueden medir hasta 15 micras, bueno, ya dije, ¿no? Entonces, y que presenta unas gemaciones periféricas, vamos a ver acá. Miren ustedes esos honguitos, y va a presentar unas gemaciones periféricas. Estas gemaciones periféricas le van a dar un aspecto de ¿qué? De timón de barco, ¿no? Entonces, esto es lo que caracteriza a esta lesión, ¿no? Entonces, bueno, entonces, otra vez le digo acá, se caracteriza ¿por qué? Porque es un proceso inflamatorio crónico granulomatoso. Proceso inflamatorio crónico granulomatoso. ¿Está bien? ¿No? No caseificante, o sea, no hay casio. No caseificante. ¿Ya? Proceso inflamatorio crónico granulomatoso, no caseificante. Y que se caracteriza por presentar múltiples o gran cantidad de células gigantes multinucleadas, en las cuales vamos a encontrar estos honguitos, ¿no? Vamos a encontrar estos honguitos que tienen periféricamente, ¿no? Estos honguitos periféricamente presentan unas gemaciones. Y esto le va a dar un aspecto de timón de barco. Acá también lo tienen. Acá puede verse, ¿no? Ahora, en todo es un poco difícil a veces verlo para uno mismo, pero cuando se logra ver, porque no todo muestran esta característica, acá también hay, no todo muestran, acá miren ustedes, esto acá hay otro también, entonces siempre hay que verlo, basta con ver esto y listo. Ya nosotros sabemos que eso es una blastomicosis o paracoccidiomicosis. Muy bien, eso es entonces con relación a esta patología. Acá se ve. Algunas veces, por supuesto, que uno lo puede pintar, ¿no? Y a veces lo puede pintar con paz, puede pintar con grocot. Esta es una coloración de grocot, por ejemplo, ¿no? Uno puede pintar con grocot. Y grocot también me va a dar un color medio marrón, negruzco, ¿no? Con todas esas características, ¿no? Entonces, una blastomicosis sudamericana se le llama a ella, ¿no? Muy bien. Este es un panorámico donde ven múltiples formaciones granulomatosas. Igual acá, ya podemos ver células gigantes también, gran cantidad de células gigantes, ¿no? Con presencia de aquí, miren ustedes, ¿no? Estas levaduritas que son. Muy bien. Ahora seguimos con granuloma cuerpo extraño. Mira, hoy día hemos visto cuántos granulomas. 3, ¿no? Sí, dígame. Profesor, una pregunta. En el anterior lámina, ¿va a haber células epiteloides? Claro que sí. Bueno, pensaba que ya me habían, Claro. por ya, eso mire, no le quería complicar más la vida, porque por eso le dije, proceso inflamatorio crónico granulomatoso. Granulomatoso. Ya, sí. ¿Por qué está constituido el tejido granulomatoso? Por células epitelioides. Ahora, células epitelioides, corona linfocito, fibrosis, pero no casio. O sea, la característica, la descripción es la misma. Claro, sí, Cometí un error yo en no decirle, pero es así, ¿no? Entonces, simplemente quise variarle, pero no tienen razón. Yo cometí un error porque son múltiples formaciones granulomatosas. Entonces, y los granulomas están constituidos ¿por qué? Por células epitelioides o monocitos activados. Células gigantes multinucleadas, corona de linfocitos. Y eso es lo que vamos a... Okay, a ver, espera.
Un ratito. Esto, vamos a ver. Yo cometí el error de no decirles. Cometí el error. Yo pensaba, mira, este es un granuloma. Todo este es un granuloma. Todas estas son células acá, son células epitelioides. Todas son células epitelioides. Acá ustedes ven puntitos, 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 son linfocitos, ¿no? Y algunas células fibroblásticas que se ven periféricamente. Presencia de células gigantes, pero lo que no hay es calcio. En la lámina anterior, lo primero que le mostré qué cosa es las grandes tensiones de calcio. Acá no hay calcio. Miren, acá se ve granuloma. Y miren ustedes el infiltrado inflamatorio. Granuloma, miren la corona del linfocito. Miren la corona del linfocito. La corona del linfocito. Entonces, todo hay, acá igual. Corona del linfocito. Y acá, miren, a esta altura ya se puede ver fibroblasto, 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 ¿no? Eso es. Lo único que no hay es calcio. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguno, profesor. Gracias. Ok, entonces seguimos, entonces. Vamos a ver con otro granuloma más. Entonces ya saben que los granulomas. La pregunta es, ¿qué células constituyen los granulomas? Entonces, las células que constituyen los granulomas son las células epitelioides. O, si no se acuerdan, los monocitos activados. Punto, se acabó. Las células epitelioides. Bien, ahora vamos a ver el granuloma a cuerpo extraño. Muy bien. Un granuloma de cuerpo extraño se caracteriza por la presencia de un material exógeno o endógeno identificable, alrededor del cual se disponen histiocitos, células gigantes multinucleadas derivados de la fusión de los histiocitos y un número variable de otras células inflamatorias. Bueno, histocitos no vienen a ser sino los monocitos, ¿no? Los macrófagos. Miren ustedes acá. Entonces, estos granulomas, cuando son el granuloma a cuerpo extraño, entonces, entonces ya decimos, bueno, es un material identificable. Y dentro de este material identificable, nosotros tenemos ahí cuerpo extraño. Entonces, cualquier cuerpo extraño, el cuerpo extraño puede ser exógeno o cuerpo extraño puede ser endógeno. Exógeno o endógeno. El cuerpo extraño, mire, exógeno, acá cuerpo extraño, que da formación granuloma, mira, tenemos el sílice. La silicona, bueno, ustedes saben ya las deformaciones que hay en ciertas artistas, ¿no? Que de joven se han colocado una serie de sustancias intradérmicas que a las finales vienen a un trastorno de la persona, no trastorno, ¿no? Sino vienen a la imagen propia de la persona se comienza a ver distorsionada, ¿no? Por estos componentes que van. Berilio, zinc, fibras de acrílico o de nylon, espinas vegetales o de animales, queratines de quiste roto. Esta queratines, esto de acá, la queratina ya es del tipo endógeno. Los cristales de colesterol son endógenos. Gotas oftálmicas, exógenas. Sulfonamidas, exógenas. Inyectables, exógenas. Entonces a veces uno puede, los quistes epidérmicos de inclusión, los cálculos vesicales, los cálculos ureterales o los cálculos renales, ¿no? Los cálculos de vesícula biliar, esos muchas veces pueden producir, algunas veces pueden producir dentro mismo, a veces se implantan en la pared de vesícula biliar y pueden producir una reacción granulomatosa. Todo estas son cuerpos. ¿Quién no se ha pinchado de repente por ahí, no? La sutura, el hilo de sutura, también puede ser el hilo de sutura. El hilo de sutura es lo más común. La gasa es un material quirúrgico olvidado, ¿no? Es lo que nosotros conocemos gasipoma, ¿no? Esto miren ustedes, radiológicamente, cómo se ve.
y cómo lo vemos nosotros. A veces están en sala de operaciones. Es obligación del cirujano, antes de cerrar, antes de iniciar el cierre peritoneal, entonces se hace un conteo del número de gas. Y si por ahí se le ha pasado algunas y se ha quedado ahí dentro de la pared o de la cavidad abdominal, eso es lo que va a producir. Esta gasa olvidada produce una reacción inflamatoria, ¿no? Aguda y oxidada, se va a enquistar y se recubre un tejido. Generalmente, muchas veces el epiplom lo recubre a esta lesión. Cubre como una manta, lo recubre y ahí lo va a enquistar esto. Esto es lo que nosotros llamamos los gasomas, ¿no? Los gasomas, los famosos gasomas, los tumores, ¿no? Producidos por este componente que se ha olvidado dentro de sala de operación. ¿Cómo se va a ver esto, gasoma? A veces se ve como una tumoración ovalada, blanco, rosada algunas veces, ¿no? Superficie granular, que al corte se encuentra material necrótico, denso y amarillento. Y de acuerdo a esto puede encontrarse también, porque a veces uno lo puede, esto ya está lavadito, pero a veces cuando uno lo corta así ve un material denso, amarillento que recubre esto, ¿no? Y esto ya uno después ya puede identificarlo como hilo o como gasa, ¿no? Hilo de sutura, gasa que se ve ahí. Entonces todo esto también se ve acá. Bien, todo esto es lo que se ve. Bien, el tatuaje cosmético permanente de pestaña, también, mire usted acá, puede producir esta lesión. Son tatuajes, ¿no? La ceja, los labios, que se han convertido en una práctica habitual, ¿no? A veces se pone una serie de sustancias que pueden prestar lesión granulomatosa. Con frecuencia estimada es del 8 al 10% que se ven estas lesiones granulomatosas. La prevalencia de complicaciones alérgicas también puede haber, ¿no? Puede producir reacción granulomatosa a la respuesta de los pigmentos utilizados. Entonces, y esto también, todo esto puede producir. No en todo, por supuesto, pero esto es un cuerpo extraño. Esto es una tintura, es un cuerpo extraño dentro del organismo. ¿Y qué va a pasar acá? Son los macrófagos, son aquí, cada pinchazo, digamos, con esta aguja que se penetra la piel, es un daño celular. Y cada daño celular hay una respuesta vascular. Y en cada respuesta vascular hay componentes, hay alteración vascular imagine usted la cantidad con procesos inflamatorios que se van a producir en esa lesión. Proceso inflamatorio agudo con una respuesta. Como esto ha quedado muy superficial, la respuesta, bueno, también va a ser un poco más leve, ¿no? Entonces hay tejido de cicatrización, ¿no? O fibrosis por debajo de esta lesión. Y esto es lo que ocasiona, miren ustedes, esta fibrosis es lo que ocasiona en algunas personas la aparición de una proliferación de tejido fibroso que se puede formar ¿en qué? En un material que es una cicatriz queloide, ¿no? Por tatuajes cosméticos que se hacen, ¿no? Todo no sabemos, no respondemos de una misma manera a todas estas cosas. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que encontramos histológicamente? Miren ustedes, ¿qué cosa es esto? Granuloma. Entonces, por eso es una reacción granulomatosa, ¿no? Eso es lo que es acá estas lesiones, ¿no? A cuerpo extraño. Es una lesión granulomatosa, ¿no? Así, lesión granulomatosa. Donde se observa aquí, miren ustedes, numerosas lesiones granulomatosas. Y ya saben ustedes que los granulomas, ¿por qué lo está constituido? Igual, entonces ya no necesito decirle que esto es por células epitelioides. Simplemente ya yo sé, lesión granulomatosa. Y aquí cómo se ve la fibrosis, qué bonito se ve, ¿no? Qué bonito se ve, está rodeado de esta lesión. ¿Qué otra cosa llama la atención acá? Múltiples células gigantes, ¿no? ¿También? Células gigantes tipo cuerpo extraño y también tipo lanja. Tipo cuerpo extraño, tipo lanja, tipo cuerpo extraño. Entonces, muy bien. ¿Qué otra cosa me llama la atención? Mire, acá está medio plomito, acá, aquí,
Y acá vamos a ver en la otra foto que se ve mejor. Miren ustedes acá. El granuloma cuerpo extraño es morfológicamente muy variado. Eso es debido a que los cuerpos extraños, frente a los que se pueden desencadenar esta respuesta, entonces, son variados tamaño también. Muy frecuentemente las células gigantes aparecen abrazando y amoldándose a las partículas de cuerpo extraño que intenta fagocitar. El granuloma se compone de histiocitos o si quieren también que son los monocitos activados, y respuesta linfocitaria. Ahí están los linfocitos y muchas veces sin una forma constante predefinida. Entonces, quiere decir que estos pueden agarrar determinados tipos y formas. Miren ustedes acá. Esto es un cuerpo extraño dentro de esta célula gigante. Esta es la propiedad que tiene esta célula gigante de fagocitar o tratar de fagocitar a todo este cuerpo extraño. Otra célula gigante con fagocitando a esta lesión. Y acá lo tenemos. Entonces acá igual. Miren, todos estos son. Entonces yo veo acá y digo, este es hilo de sutura. Porque el hilo de sutura es delgadito, es fino, entonces, y está englobado. Este es hilo de sutura. ¿No? Alguna vez hilo de sutura, este es un corte transversal del hilo. Entonces, formación granulomatosa, ¿no? Entonces tenemos, se observan, formaciones granulomatosas, ¿no? Con presencia de múltiples cuerpos extraños que se encuentran aquí, fagocitando a estos cuerpos extraños. Células gigantes tipo cuerpo extraño, tipo Langhans, en las cuales se encuentran fagocitando a los cuerpos extraños. Cualquiera que sea estos cuerpos extraños, hilo de sutura puede ser también, cualquiera que sea, estos son hilos de sutura, ¿no? Y acá igual, miren ustedes, cuerpo extraño, todos estos son hilos de sutura, por si acaso. Y células gigantes. Y acá miren ustedes, este hilo forma longitudinal. Y miren ustedes, este cuerpo extraño, cómo es que se extiende, también trata de englobar en su totalidad. Uy, aquí van a tener que juntarse mucho más células gigantes. Acá miren ustedes, ¿eh? Cómo trata esto de englobarla, ¿no? Y es tremendo cuerpo extraño, miren. Todos estos son cuerpos extraños. Acá también, mira acá. Cuerpo extraño. Todas esas sustancias extrañas que están dentro del tejido y que esto, pues, estas células gigantes pueden, entonces, o tienen esa capacidad también para poder englobarla en su totalidad, o tratar de englobarla, ¿no? Cuando es muy grande, imagínense la cantidad o el tamaño que por eso que esto tiene de forma diferente, presenta estos cuerpos extraños. Tenemos acá un panorámico, no es muy útil, ¿no? Entonces no nos permite ver con claridad. Acá puede ser esto aquí, bueno, tampoco no se determina mucho. Sé que todo este cuerpo extraño, pero es mejor visto acá, ¿no? Acá sí. Entonces acá ya tenemos, miren ustedes este cuerpo extraño, el tamaño de este cuerpo extraño, miren ustedes, ¿no? Y acá, perdón, el tamaño de esta célula gigante, y este es el cuerpo extraño acá, que está siendo englobado casi en su totalidad, ¿no? Y acá, todo esto lo ven como sustancias, células gigantes multinucleadas, ¿no? Aquí igual, ¿no? Miren cómo se ve acá el citoplasma, acá se ha perdido por cuestión de corte, pero aquí también está englobando a todo este cuerpo extraño. Entonces, eso es lo que permite a nosotros. Entonces, se observa, entonces, les repito, ¿no? Entonces, formaciones, ¿no? Granuloma, ¿no? Múltiples granulomas, ¿no? Múltiples formaciones granulomatosas, ¿no? Con células gigantes tipo cuerpo extraño o tipo Langhans, las cuales se caracterizan o las cuales se encuentran, ¿no? Además se observan también dentro de ellas gran cantidad de cuerpos extraños, ¿no? Que se encuentran dentro de estos macrófagos, de estas células gigantes multinucleadas. Bien, eso sería lo que correspondería entonces a este tipo de lesión. ¿Preguntas? Ok.
Si no hay preguntas, Profesor, perdón, he llegado tarde. ¿Me podría colocar en la lista, por favor? a ver, espérate, ¿qué cosa me dices? ¿Qué cosa quieres que coloque? He llegado tarde, profesor. He Ah, has llegado llegado tarde. ¿Me tarde. podría Ah, colocar ya, en la lista, ya. por favor? A ver, apellido es. A ver, ¿tu apellido? Infanzón, profesor. Infanzón. Infanzón. ¿Alguien más ha llegado tarde? Sí, doctor, disculpe, buenas tardes. Mi Ah, apellido es Enciso. Enciso, ya. ¿Alguien más? Galvez, Profesor Manrique Maldonado. Manrique Maldonado. Galvez, no hay. Muy bien. Entonces, el único que ha faltado ha sido Galvez. Ok. Listo, eso sería todo. Entonces, ¿no? Ya sería entonces hasta la próxima semana, ya nos veremos, ¿no? ¿Ustedes tienen clase teórica hoy día? Sí, doctor. Virtual también. Sí. Virtual.